SINDOC, Sindicato de Docentes de la Universidad Austral de Chile, presenta Voces Académicas. Las palabras y los pensamientos que animan la docencia de la UACH llegan a Radio Universidad Austral de Chile en Voces Académicas. Acompáñenos. Buenos días a todos y todas quienes sintonizan la 90.1 Radio UACH. Iniciamos un nuevo capítulo de Voces Académicas, un programa del Sindicato de Docentes de la Universidad Austral de Chile. Hoy día viernes 6 de noviembre les cuento que vamos a estar vamos a estar conversando sobre el trabajo de la Coordinadora Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de las Universidades de Chile, CONATUCH. Para eso vamos a dar la bienvenida a quienes nos acompañan el día de hoy. Primeramente vamos a saludar a don Osvaldo León, el vocero de la CONATUCH y también presidente del Sindicato Interempresa número 1 de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Bienvenido, don Osvaldo, ¿cómo está? Días, muchas gracias por la invitación y a su disposición para poder establecer un diálogo importante sobre lo que significa el rol de los trabajadores en el modelo de educación superior chileno. Muchas gracias, don Osvaldo, por acompañarnos el día de hoy y por darse el tiempo también de dialogar de estos temas tan importantes para las universidades de Chile. Saludamos también a quien me acompaña aquí en el estudio el día de hoy, a el profesor Sándor Mulsow, director del Sindicato de Docentes. Buenos días, profesor. ¿Cómo Buenos está? días, muchas gracias y bienvenido a este programa de radio de SINDOC de la Universidad Austral de Chile, al representante de CONATUCH. Muchas gracias, profesor. Entonces, para introducir a nuestros auditores, como les mencionaba, don Osvaldo es el vocero de la Coordinadora Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de las universidades chilenas, por lo cual, don Osvaldo, le voy a pedir a usted mismo que nos cuente un poco cómo se origina esta coordinadora, en qué año y cuál es su objetivo, su misión. Si nos puede contar un poco de eso, por favor. Ya, Claudia, mira, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación Superior Chilena nace aproximadamente a comienzos de los años 2000 y es producto de un intento de recobrar procesos de unidad nacional que en primera instancia tuvieron un elemento de participación a través de algunas federaciones de trabajadores organizados, donde estaba, entre otros, el sindicato PUCB número 1, estaba el Sindicato Nacional de la Austral de Chile y sindicatos de la Universidad de Concepción principalmente. En el año 2000 nos juntamos en Valparaíso con 4 organizaciones convocantes, que era el Sindicato Nacional de la Austral de Chile, el Sindicato número 1 de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, hoy día transformado en Sindicato de Interempresa, el Sindicato número 1 y 3 de la Universidad de Concepción. Y desde allí iniciamos un trabajo que se empezó a fortalecer con la llegada de muchas organizaciones sindicales, cuyo objetivo principal fue establecer a partir de esa fecha un proceso de discusión en términos de lo que era el análisis del modelo de educación superior y las diferentes fórmulas de reestructuración que se hicieron principalmente en los gobiernos de la presidenta Bachelet y también en una discusión con el segundo gobierno del presidente Sebastián Piñera. En esa línea también fuimos ideando procesos que nos pudieran permitir establecer objetivos generales. Y los objetivos generales de la CONATUCH fueron crear un instrumento político sindical que aglutinara a todas las organizaciones de trabajadores independientes de su naturaleza jurídica. Estamos hablando de trabajadores de universidades estatales, trabajadores de universidades tradicionales con aporte del Estado, como son las universidades que están agrupadas en el G9, y también la nueva figura que son las universidades privadas.
Eso ameritó también un proceso de mucha discusión interna en términos de los objetivos fundamentales del CONATUC, que tenía también esta raíz político-sindical de tener injerencia nacional, de ser interlocutores válidos respecto a gobiernos de turno a nivel nacional, consejos de rectores, G9, Asociación de Agrupaciones de Universidades Estatales, parlamentarios, CONFES, etc. Y en esa línea empezó este trabajo de coordinación nacional, que también tuvo como un eje central establecer participación y apoyo a los procesos de negociación colectiva que tengan cada una de las organizaciones que nos autoconvocamos en esta coordinadora. La CONATUC es un espacio abierto donde se concurre solamente con la finalidad de participar. Hay un reglamento que hemos ido perfeccionando en el tiempo, que significa, entre otras cosas, darle continuidad a la presencia de los sindicatos. No pagamos cotización sindical, pero sí cada organización se hace cargo de infraestructura, lo reunimos en todo el país y podemos hoy día establecer un funcionamiento que está ligado principalmente a la autonomía y el financiamiento de las propias organizaciones sindicales. Funcionamos con una secretaría de acta, una vocería nacional, y últimamente hemos establecido un comité político, que son los encargados de llevar adelante la gestión política de los acuerdos que establece la coordinadora en las asambleas mensuales, cuyo contenido lo definen los dirigentes nacionales en términos a la hoja de ruta y los lineamientos políticos sindicales. Y las vocerías y el comité político tienen que establecer desde allí la línea de trabajo en términos de la acción concreta. Ha sido un instrumento que nos ha permitido también tener ejes centrales en todos los procesos de negociación colectiva, cosa de ir equilibrando un modelo de negociación a nivel nacional que nos permita tener ejes que nos crucen a todas las organizaciones sindicales. Evento que ha sido saludado muy importantemente por la Subsecretaría del Trabajo, porque es un intento primero de tener un acercamiento a lo que históricamente se llamaba la negociación por ramas de producción o por ramas de servicio. La convocatoria de CONATUC también ha significado la presencia importante en grandes discusiones con el movimiento estudiantil. Mencionábamos anteriormente nuestra presencia en la discusión con los gobiernos nacionales, pero también lo hemos tenido con los gobiernos estudiantiles a través de la CONFES. Yo diría que es una organización, una coordinación que ha ido avanzando en tiempo en ganar su espacio político, que es el objetivo fundamental, ser un instrumento que coordine las demandas nacionales y que sea capaz de establecer una interlocución válida a nivel país, con todas las instancias que rodean a la estructura de funcionamiento del modelo de educación superior chilena. CONATUC ha sido capaz de recrear 2 propuestas de modelo de educación superior en términos a la visión que tenemos de una educación superior. Hemos tenido también definiciones sobre los niveles de financiamiento de la educación y los procesos de democratización o de participación política y los impactos que tiene en el modelo el empleo. Y últimamente estamos también en la línea de ir incorporando los temas nuevos, como son la diversidad, la inclusión, los diversos temas, las conductas que de alguna manera nos azotan o nos afectan también como grupo importante, como son los climas laborales. Queremos tener posiciones nacionales respecto a la ley Carín, no como una definición sancionatoria, sino que más que nada preventiva respecto al cuidado de las personas al interior de nuestra comunidad.
Eso en línea gruesa, lo que podríamos definir como objetivos centrales de la CONATUC y lógicamente con tareas que están definidas por lo cotidiano y por las coyunturas políticas. Muchas Eso gracias, don Osvaldo. es lo que he tratado de expresar en términos de un resumen muy sucinto de lo que es la historia y el objetivo generales. Claro. Don Osvaldo, usted mencionaba que estas sindicatos, asociaciones, federaciones, independiente de su razón jurídica, se reúnen mensualmente, ustedes no cobran cuota. Actualmente, ¿a cuántas universidades representa? ¿Cuántos sindicatos son y a cuántas universidades representan? Nosotros hoy día tenemos agrupados a sindicatos de todas las instancias que concurren al G9. Ya. Tenemos sindicatos de la Pontificia Católica de Chile, tenemos sindicatos incorporados de la Universidad Católica de Valparaíso, la Universidad Católica del Maule, la Universidad Católica Santísima Concepción, la Universidad Católica de Temuco. Tenemos sindicatos de la Universidad Técnico Federico Santa María, sindicatos de la Universidad de Concepción y el Sindicato Nacional del Austral de Chile, han participado no de manera continua sindicatos de las universidades estatales como la Universidad de Playa Ancha, la Universidad de La Serena, en alguna ocasión de Los Lagos. En sus comienzos participaron la Asociación de Funcionarios de la Chile y algunas asociaciones de funcionarios de la Universidad de Santiago, y del mundo de las privadas tenemos a la Universidad del Desarrollo, a la Universidad Santo Tomás, a la Universidad Cardenal Silva Enrique y a la Universidad de Academia de Humanismo Cristiano. En total son como 15 o 16 universidades y organizaciones sindicales, estamos bordeando superando las 20 o 25 organizaciones sindicales. Eso es más o menos. Y en términos de sindicalización, creo que estamos agrupando alrededor de cerca de 8.000 trabajadoras y trabajadores. 8.000. Muchas gracias, don Osvaldo. Profesor, ¿tiene alguna duda respecto al funcionamiento de la CONATUC? Sí, una de las de lo que a nosotros nos llama la atención, y de hecho lo hemos discutido aquí, al menos en el directorio y en algunas partes de la asamblea, del sindicato docente de la Universidad Austral de Chile, de incluso afiliarse a la CONATUC. Y las preguntas que nos surgen es, ustedes ¿cómo conllevan el hecho de que, si bien tengo entendido, hay asociaciones, hay sindicatos de funcionarios y hay sindicatos de docentes, en parte que son miembros de la CONATUC, el balance entre las diferentes necesidades que tiene cada uno de los sindicatos dependiendo del tipo de contrato que tienen con las universidades? A ver, la CONATUC es una instancia amplia porque hay que recordar, profesor, que nosotros tenemos sindicatos que concurren con un número socio que tienen de personal administrativo y de docentes. Por lo tanto, el acto reivindicativo es un acto que la CONATUC establece con mucha autonomía. O sea, la definición de las reivindicaciones forman parte de los procesos internos de cada universidad, donde lógicamente hay lógicas distintas. Por darle un ejemplo, dentro del mundo administrativo tenemos sindicatos que son exclusivamente profesionales, y lo hacen en términos de sus propias normas estatutarias. Entonces, esos temas, CONATUC en términos políticos globales los mira con mucho respeto porque responden a la autonomía de cada organización o de cada institución y las fórmulas que se han dado los trabajadores organizados de esas casas de estudio. Lo que sí proponemos es establecer un ámbito de una discusión de fondo en términos de los modelos tanto de educación superior como también en lo que significan
aspectos fundamentales como son el empleo y su impacto en y los trabajadores independientes de su condición. No establecemos una discusión interna, porque la discusión de CONATU está ligada en términos a la política más global. Ya. Y las orientaciones son globales. Y fundamentalmente los aspectos más de coyuntura en términos de los procesos internos deben ser el resorte que los trabajadores organizados de cada comunidad resuelvan. Lo que sí vamos a proponer siempre procesos de unidad de cada casa de estudio, en términos de, ojalá, proyectos de negociación colectiva en conjunto, los procesos de condiciones distintas entre mundo académico y administrativo. En un proyecto único se puede hacer en términos de contratos banda que marquen la diferenciación entre uno y otro sector, ¿no? Pero la discusión política al interior de esas mesas negociadoras sería importante que se hicieran de cara en conjunto, porque fortalece lo que son los procesos de unidad interna y no hacen parte que la negociación colectiva sea una oportunidad también de discutir el desarrollo institucional. No es solamente un acto reivindicativo. Por eso la discusión nuestra sigue siendo fundamentalmente establecida en el ámbito de lo que es lo que son los procesos principalmente de discusión de macropolítica de educación superior. Otra cosa que me llama, que no sé cómo se conjuga con los objetivos y no sé, la misión y la visión que tiene CONATUCH, con una iniciativa que tiene el Ministerio del Trabajo de realizar contratos colectivos ramales. La negociación colectiva. Y eso, ¿no es cierto? Ramal, me imagino que geográficamente tiene que ver con las regiones. Pero yo no sé si es solamente ramal de una región, en el sentido de las carreteras, ¿no es cierto? Una carretera tiene un eje principal y hay ramales donde van a las ciudades. Yo lo veo así. Y en este caso, por ejemplo, lo que yo escucho de CONATUCH, que es un paraguas mucho más alto, ¿no es cierto? Donde no sé cómo funcionaría si es que se logra, ¿cómo se llama? A establecer este tipo de negociación colectiva ramal. No conocemos, profesor, la propuesta del gobierno respecto a negociación, a la forma técnica de la negociación por rama. No la conocemos. Lo que sí nosotros tenemos como eje central es que cualquier proceso técnico debe estar orientado a establecer puntos de encuentro de trabajadores del sector, porque fundamentalmente debiera ser un elemento que marque pautas generales y que no coarte la posibilidad de que las coyunturas distintas puedan ser negociadas de manera distinta. Independiente. O sea, la posición de CONATU son ejes centrales importantes, pueden ser temas económicos, estoy pensando en voz alta, puede ser un sueldo, voy a empezar de los más bajos, un salario mínimo universitario general, puede ser fórmula de mecanismos de negociación en términos de salarios más o menos parejos, más allá de las diferenciaciones que se pueden dar por otros incentivos, pero que ayude en definitiva a que el proceso sea enmarcado por todos los trabajadores de la educación superior chilena. Ahora, independientemente, y creo que hay mecanismos técnicos, que hay situaciones que son propias de la coyuntura. A lo mejor situaciones del Austral de Chile pueden ser distintas a lo que puede ser una situación de la Católica del Paraíso, o de la U de Conce, o de la Santa María, o de alguna Universidad de Santiago. Pero esas coyunturas deben ser trabajadas y se pueden hacer en términos de acuerdos que son más locales o son más sectoriales. Pero le vuelvo a insistir, no conocemos por dónde orienta. Lo que sí tenemos claro es que una negociación por rama políticamente potencia mucho la unidad y los da mucho más fuerza para lograr avance en términos mucho más concretos, porque amplía los diálogos de negociación. Si hoy día estamos ya discutiendo
y somos noticia nacional por las crisis universitarias. Exacto. Entonces también, y creo que vamos a tocar el tema en algún momento, estos también desde una visión de CONATUS no han tenido también una discusión previa en términos de los procesos de desarrollo institucional, y esto, cuando tienen impacto negativo, la mayor fuerza de esto cae en las y los trabajadores. Entonces, la negociación por ramas también a nivel de la educación superior no es un acto eminentemente reivindicativo salarial. Debe ser también una oportunidad de conversar los proyectos institucionales de fondo, porque nos permite ir amarrando alianzas estratégicas en términos del modelo nacional de educación superior. Muchas gracias, don Osvaldo. Entonces, como usted ya lo mencionaba, durante los últimos meses hemos visto que varias universidades están en crisis financiera, por lo que se han realizado masivos despidos a trabajadores y trabajadoras de la educación superior. Sin ir más allá, el último informe de la Superintendencia de Educación Superior analizó a 126 instituciones de educación superior con matrícula activa en 2024, incluyendo a 55 universidades, 31 institutos profesionales y 40 centros de formación técnica. Al comparar los resultados de un año a otro, las casas de estudios clasificadas en el perfil de riesgo alto pasaron de 25 a 28, pero el número de estudiantes matriculados en este grupo de establecimientos pasó de 59.605 a 59.069. Entre las universidades clasificadas en el perfil de riesgo alto se encuentran la Universidad Austral de Chile, la Universidad de Aysén, la Universidad de Antofagasta, la Universidad de Magallanes, la Universidad de la Frontera, entre otras, las cuales las ha llevado a presentar planes de recuperación o incluso que les fueran asignados administradores provisionales. Los estados financieros de dichas organizaciones, de hecho, han llevado a efectuar, como ya mencionaba, despidos masivos en algunos planteles, como en la UFRO o en la Universidad de Antofagasta, situación que tiene en alerta hace largo rato a las autoridades educativas del país. Por lo cual me gustaría preguntarle, don Osvaldo, ¿cómo ha trabajado CONATUC esta temática? Entiendo que en enero de este año ya se juntaron en la Universidad Católica Santísima de la Concepción a hablar sobre este tema, especialmente porque ahí recién se había mencionado lo de la Universidad Austral, que si bien todavía no se llevan a cabo todos estos despidos que se anunciaron, era una situación que ponía en alerta a las y los trabajadores de la educación superior. Me gustaría saber si han estado trabajando este tema con los sindicatos, asociaciones, federaciones, si nos puede contar un poco, por favor. Sí, bueno, ha sido un tema sensible que lo estamos conversando permanentemente. Y como bien dice usted, Claudia, efectivamente, fue un encuentro importante en la Santísima de Concepción, pero antes ya estamos en la discusión por las crisis que ya visualizábamos se nos venía. CONATUC, que es una coordinadora, ha trabajado estos temas con los sindicatos que participan en nuestra organización. Hemos tenido una participación muy importante con el Sindicato Nacional del Austral de Chile, en términos de lo que significa el proceso interno. Hemos logrado algunos contactos, ¿no es cierto?, a nivel nacional, para que fueran recibidos por la Subsecretaría de Educación Superior y también la Superintendencia, y pudieran plantear desde ahí también la visión del sindicato respecto a la crisis del Austral. En algunas otras universidades, en la Santísima de Conce también tuvimos una conversación con los dirigentes que tuvieron que afrontar esta crisis que tiene impacto fundamentalmente en el empleo de las y los trabajadores, ¿ya? Y principalmente la mayoría del mundo administrativo y de servicios. Y lo que estamos planteando ahí, yo creo que es una respuesta que está ligado, y creo que lo dejé entrever en las intervenciones anteriores, que son los modelos de desarrollo al interior de nuestras casas de estudio. O sea, no hemos sido los trabajadores los que hemos administrado la universidad.
Sin embargo, los costos mayores los pagamos cuando viene la crisis. Y efectivamente, estas definiciones y los análisis son profundos en relación a lo que ha significado estos deterioros institucionales que tienen a estas casas de estudios casi al término de la quiebra técnica. Si es que no están en quiebra técnica. No tenemos información del mundo de las universidades estatales, porque muchas de estas que están en conflicto no forman parte de nuestra coordinadora. Estoy hablando específicamente de la Alberto Hurtado, de la Magallanes, la UFRO, Aysén, la Antofagasta y de la Aysén. ¿Ah? Y de las privadas tampoco la tenemos la Alberto Hurtado. Los casos más emblemáticos para nosotros siguen siendo principalmente la Universidad Austral y la Santísima de Concepción, y también algunos despedidos que hemos tenido algunas otras universidades como la Católica del Norte, que también hemos tenido despidos. Entonces, la definición de trabajo nuestra es de apoyo político, de intervención y fundamentalmente establecer desde allí un proceso de mejoramiento de los proyectos institucionales, donde creemos que uno de los elementos fundamentales son los procesos de participación y de mayor control de las comunidades respecto a sus administradores. Ahora, en esa línea hemos estado trabajando con todos estos sindicatos y lógicamente que el enfrentar despidos masivos ha significado principalmente discutir sobre hechos ya consumados, donde se han dado beneficios un poco adicionales para mejorar el despido, pero el impacto que tiene en términos de la dignidad de los trabajadores, de los mensajes políticos, de la inestabilidad que le da a los que quedan, es un tema que tiene muy preocupado al CONATUR, sobre todo en la resolución de estos conflictos. Don Osvaldo, aquí yo viendo las cifras aproximadamente ya van, con los que se tendrían que ejecutar, como aproximadamente 1.000 personas que quedarían sin su fuente laboral, trabajadores de educación superior, como mencionaba, por ejemplo, 50 funcionarios de la Universidad Católica del Norte, 55 trabajadores de la Universidad Alberto Hurtado, decenas de trabajadores en la Universidad Federico Santa María, 223 en la Universidad de Antofagasta, 50 trabajadores en la Universidad de Aysén, 36 funcionarios en la Universidad de Magallanes, 298 en la Universidad de la Frontera y lo que se espera también acá en la Universidad Austral de Chile, que se anunció entre 200 a 300 despidos. Me gustaría preguntarle si han conversado este tema con la Subsecretaría de Educación Superior y cómo ven ellos el panorama de lo que se viene y si ustedes tienen algún plan de acción para enfrentar estos despidos. Sí, lo hemos conversado harto con el subsecretario, porque después podemos comentar algunos de los aspectos que estamos trabajando con la Subsecretaría de Educación Superior. Sí. Y efectivamente lo que ellos plantean que son procesos que están ligados a cada una de las instituciones, donde ellos tienen un rango y sus procesos de intervención están ligados cuando ya los aspectos de crisis son insostenibles, que es la intervención, o mecanismos, ¿no es cierto?, para intervenir directamente. Nos sigue preocupando el tema de los despidos. Indudablemente que el despido es uno de los elementos de mayor impacto que tiene el mundo del trabajo y sus familias. Y lógicamente que lo que hemos detectado que hay un número importante, o la mayor parte de los despidos corresponden al mundo de los trabajadores de administración y servicios, o de apoyo a la docencia. Y en términos muy específicos, creo que gran parte de los problemas de los despidos no significan la solución del problema de fondo de esta comunidad universitaria. Por lo tanto, son salidas y aquí lo decimos con mucha franqueza, son salidas que están afectando al mundo más debilitado de nuestras comunidades, pero que no ha tenido un efecto en un mundo que incluso ha manejado
que ha manejado la administración de las universidades. Y eso también se lo han manifestado a la subsecretaría, donde ellos reiteran, y lógicamente que así es, que sus espacios de intervención son menores. Hay que entender que en el ámbito de las relaciones del mundo de la universidad como la nuestra, la incorporal que no estamos afecto al Código del Trabajo. Por lo tanto, se aplica la normativa en términos de causales legales, que lógicamente que son las necesidades de la empresa, que es una salida legal, pero que tiene un contenido de fondo político. Entonces, el gran costo de los despidos del personal del mundo administrativo y de servicio ha sido fundamentalmente un tema muy recurrente en la CONATUC, producto de lo que escuchamos de nuestros sindicatos afectados. Ahora, no tenemos la información de las universidades del mundo estatal. Lo que nosotros tenemos certeza es lo que ha pasado en la Santísima de Conce, la Austral, que son los casos emblemáticos, y de lo más cercano son algunos despidos en la Católica del Norte y en la Universidad Técnico Federico Santa María. Pero yo digo, tenemos ahí una posición bastante, yo diría, preocupante de lo que ha significado el impacto que ha tenido estos 1000 cargos. Por uno se tiene que hacer cargo, valga la redundancia, de manera solidaria, cuando un trabajador independiente de su naturaleza jurídica pierde el empleo. Entonces, hemos lamentado profundamente que las crisis no generadas por los y las trabajadoras tengan impacto en la pérdida de empleo de esto. Esa es una postura política que hemos tenido de hace bastante tiempo como coordinadora. Don Osvaldo, siguiendo con el mismo tema, me gustaría preguntarle cuál es la posición de la CONATUC respecto a estas crisis, a las causas más bien de estas crisis financieras que atraviesan estas universidades. El rector de la Universidad, Alberto Hurtado, hace un par de meses dijo que él lo atribuía a la gratuidad. Sin embargo, desde la Subsecretaría de Educación Superior se dice que esto es problema de administración interna. Me gustaría saber de usted, que ha conversado con estos sindicatos, como ya mencionaba, bueno, el sindicato número 1 de la UACH, también con el de la Universidad Católica Santísima de la Concepción. ¿Cuál es su posición? ¿Qué piensan ustedes respecto a esto? Mire, nosotros creemos de que hay una utilización de la gratuidad para justificar una mala administración interna. No podemos desconocer que los aranceles regulados han significado un nivel a lo mejor de menores ingresos en algunas universidades. Pero tenemos algunas universidades que aún a pesar de eso han sostenido un crecimiento y han sostenido y le han dado viabilidad institucional. Por ejemplo, uno de los casos emblemáticos, el Instituto Profesional Arco, adujo gratuidad y tenía en términos de balance ganancias. Y los trabajadores de esa organización nos dijeron que eso era totalmente falso respecto al tema de fondo de su problema. Es que se aburrieron de sostener ese instituto y no hallaron mejor manera de cerrar el rubro diciendo que era la gratuidad. Entonces, sabemos que la gratuidad tiene impacto, ¿no? Y que es un nivel que hay que ir afinando. Pero la mayor causa de las crisis que estamos pasando son, desde el punto de vista de la Coordinadora Nacional, producto de las malas administraciones internas. Y lógicamente que ese impacto de las malas administraciones internas ha significado agravar la situación de la que podría ser un impacto por el tema de los aranceles y de la gratuidad, pero que de alguna manera ha significado que muchas universidades han sido capaces de sostener este tema. La Alberto Hurtado está quebrada por mala administración, no por gratuidad. Exactamente. Entonces, yo creo que es una muy débil excusa de estas malas administraciones decir que esto pasa. Entonces,
creo que estamos en una discusión de fondo en términos de las instituciones de la educación superior, que sean capaces de sostener un proyecto de desarrollo institucional que establezca una visión también de sentido público con un sostenimiento financiero. Y creo que eso se puede dar, porque también la gratuidad hoy día, que fue un paso fundamental para que muchas de nuestros hijos, de nuestras familias pudieran tener un desahogo, hoy día se argumenta que está quebrando y que está quebrando algunas instituciones universitarias. A mí me parece que es un discurso indudablemente muy mezquino, por utilizar un término muy elegante, de una mala administración, y que se le pase el costo a una posibilidad de miles de familias que tuvieron que esa generación pudiera tener una posibilidad de desarrollo y marcar una diferencia en su crecimiento social. Entonces, yo creo que la utilización política le hace mal a la discusión de fondo. Y creo que la administración universitaria debe hacerse responsable de estos costos, porque yo hago el símil de muchas universidades que le está yendo muy bien, aún con los costos que significan los aranceles de gratuidad. Y si lo vamos de fondo, hay hechos escandalosos en administraciones que están hoy día en universidades en niveles casi de quiebra. Profesor Sándor, ¿le gustaría aportar algo en cuanto a este tema de las crisis financieras de las universidades de Chile? Bueno, nosotros hemos hecho el mismo análisis, como bien lo dice Osvaldo, todas las universidades sabían exactamente cuál era el monto que iban a recibir por aranceles por estudiantes de pregrado. Por lo tanto, no era una sorpresa de que los aranceles, tanto de directos, aporte directo del Estado, como los CAE, no iban a cubrir el total de las matrículas, ¿no es cierto?, que tenía cada una de las universidades. Muchas de las universidades optaron por aumentar las matrículas pensando que con una buena gestión, ¿no es cierto?, iban a tener hasta ganancias. Lamentablemente, como bien lo dice Osvaldo, la mala gestión y la incompetencia en muchas de las administraciones cometieron errores que son infantiles. O sea, si aumentamos la matrícula vamos a recibir más plata del Estado, sí, pero cada estudiante venía con una mochila media llena, ¿no? La otra mitad tenía que ponerla en la institución. Y eso lo sabían todos. Las instituciones que lograron, ¿no es cierto?, asimilar este tipo de ayuda del Estado y permanecen competitivas, en este caso hablemos de competitiva que no están con problemas financieros, tuvieron que tomar medidas de gestión antes incluso de tomar el paso de aumentar su infraestructura, de aumentar su poder de dar más matrícula a los estudiantes. Otras universidades lamentablemente ya venían con problemas de mala gestión y esto lo único que hizo fue exacerbar el fracaso. Yo creo que en ese sentido la Universidad Austral es lamentablemente uno de esos ejemplos, donde veníamos, ¿no es cierto?, con un sistema financiero que funcionaba con lo que todo el mundo habla de la bicicleta, ¿no es cierto?, de los gastos operacionales, cuando aparecieron un pequeño digamos, ajuste financiero, porque pidieron unos créditos para aumentar la infraestructura de la casa de estudio, porque aumentaron las matrículas y aumentamos montones de carreras. Se exacerbó estos gastos operacionales y de repente pasamos, no sé, pues de 2.000, 3.000 millones de pesos anuales a 8, a 12, 17.000. En cada prácticamente como lo vivimos nosotros, cada semana aumentaban los valores. Entonces, ¿cómo puede aumentar los valores cada semana en una institución que se supone tiene un departamento de finanzas con gente trabajando y se van descubriendo cosas día a día? Entonces, ahí la respuesta es muy clara, lo que dice y fundamenta lo que dice Osvaldo. Muchos de los problemas financieros que hoy día tienen las universidades en este minuto, yo hablo por las de privadas sin fines de lucro, porque como bien no tengo idea qué pasa con las estatales, pero es debido a mala gestión, incompetencia
y hoy día, ¿no es cierto?, la manera de solventar un balance positivo en gastos operacionales es aumentar los ingresos, que no vemos por ningún lado que se aumentan los ingresos con plata fresca, que no sea del Estado o del CAE, y disminuir los gastos. ¿Y cómo se disminuyen los gastos? Despidiendo gente. Y despedir gente tiene dos impactos dentro de la fórmula financiera. Se echa a la gente que tiene más antigüedad, porque es la gente que tiene que pagarle más indemnizaciones y le sale más cara a la universidad. Entonces, ¿qué es lo que se está pasando hoy día? Por ejemplo, la Universidad Austral de Chile está perdiendo áreas de investigación y áreas de desarrollo dentro de las facultades. Porque si bien es cierto, puede venir gente joven, no va a tener la misma experiencia ni el camino recorrido que tienen esos docentes. En resumen, sí, yo creo que todos sabíamos lo que era el CAE, todos sabíamos lo que era el aporte estatal, todo entendimos más o menos la interpretación que hizo los gobiernos en ese entonces de lo que era educación para todos, que en realidad no era que fuera toda estatal y pagada por el Estado, sino que son endeudamientos, ¿no es cierto? Cada estudiante termina con una deuda gigante cuando termina al final de su carrera, y lo que llamamos del tipo voucher, pero eso lo sabíamos todos. Y que de repente aparezcan estos problemas financieros y se culpe lisa y llanamente a la ayuda estatal, de cómo la ayuda estatal, los aranceles lo están haciendo. Ahora que creo que el CAE va en disminución y van a aparecer otros instrumentos de apoyo a la universidad, todo el mundo lo sabe. Y creo que es hasta irresponsable echar la culpa al Estado por la situación financiera. Particularmente hablo yo de las instituciones estatales como las de la Universidad Austral de Chile, al Estado, teniendo en cuenta de que el problema lo tenemos interno. Muchas gracias, profesor. Don Osvaldo, Claro, ¿me permite? Sí, Sí. yo creo, lo que dice Sándor es verdad. Sí, yo creo que aquí no podemos tener la política del avestruz. Y creo que es miserable en el fondo establecer esta discusión que la gratuidad está provocando la crisis. Sí. Porque efectivamente está colocando un logro que el país necesitaba en términos del modelo de educación superior. Entonces, yo creo que aquí hay que asumir responsabilidades. Las políticas incluso también lo comparto, los despidos totalmente erradas, porque perdemos el plus de quienes tienen mayor experiencia y quieren aportar con mayor condición, ¿no es cierto? Si estamos hablando de universidades que reciben aporte importante del Estado chileno para definir políticas que tienen que estar ligadas al desarrollo de nuestro país. De eso estamos hablando. Entonces, perder un académico o un trabajador que en su expertise ha ido desarrollando para dar un mejor servicio, una excelencia de servicio, yo creo que también es sumamente contradictorio. Eso es de una mirada muy pequeña respecto a este tipo de situaciones. Entonces, compartimos el análisis y creo que, bueno, ahí a lo mejor vamos a desarrollar, tenemos algunas posturas como CONATUR respecto a cómo enfrentar lo que se viene, que en definitiva lo que hoy día los debiera convocar con mucha fuerza. Don Osvaldo, ya para ir terminando el programa, me gustaría preguntarle actualmente en qué otros temas se encuentran trabajando como CONATUCH. Ya, hoy día nosotros, para cerrar el tema del modelo de educación superior, nosotros estamos programados para el 13 de enero, se va a realizar en la ciudad de 13 y 14 de enero en la ciudad de Santiago, un encuentro amplio de trabajadoras que la vamos a hacer ampliado, donde va a estar el ministro de Educación y va a exponerle el subsecretario respecto a las modificaciones que le quiere hacer al modelo de educación superior chilena. La vamos a realizar probablemente en el auditorio del CEA de la Pontificia Católica del Paraíso en Santiago, 13 y 14 de enero, donde vamos a tener los insumos del gobierno sobre las reformas que se vienen de educación superior. A lo mejor lo van a hablar también del tema de esta nueva ley sobre el CAE, y van a ser los insumos que el CONATUR va a tener para establecer también visiones respecto a esta propuesta gubernamental. Y en lo otro que estamos cerrando,
y de muy buena manera es que el año 2019 se nos quitaron los bonos que venían de reajuste del sector público. En el gobierno de Sebastián Piñera y en Hacienda con el señor Briones, y en plena pandemia nosotros fuimos despojados de 4 bonos que se nos entregaban en la discusión de la ley de reajuste del sector público, que eran los bonos de Navidad, fiestas patrias, y que posteriormente nos incorporaron en años anteriores un bono de vacaciones y el término de conflicto. A partir de esa fecha, el CONATUR inició todo un proceso de discusión, lo hemos dado la vuelta larga. Hemos llegado, ¿no es cierto?, conversado con su secretaría y Ministerio del Trabajo, de Hacienda, de Educación. Hemos ido a la OIT también con una demanda por derechos adquiridos que la tenemos pendiente. Y después de largos 4 años de discusión, hoy día podríamos avanzar de manera importante en lograr en la discusión del presupuesto 2025 una bonificación especial para las y los trabajadores de universidades que componen el grupo de las universidades tradicionales con aporte de Estado y que están definidos con aporte de acuerdo a la ley, el artículo 3 del año 1982, o sea, los que recibimos un aporte de basales por desempeño, de libre disposición. Y logramos, afortunadamente, después de un trabajo bastante largo con la Subsecretaría de Educación Superior, que nos incorporen con una cantidad de dinero que va a ser entregada como bonificación especial para estos trabajadores y trabajadoras. El día miércoles, recién pasado, ya tuvimos la primera reunión de trabajo con la Subsecretaría de Educación Superior, donde ya estamos definiendo los mecanismos de aplicación legal, distribución, forma y monto, porque este es un proceso largo, porque es una bonificación que es nueva y que hay que incorporarlo con todos los pasos correspondientes en términos legales a través de las direcciones jurídicas del Ministerio de Educación, después pasa a Hacienda, se va a la Contraloría de la República y después va para la firma del presidente, y que vamos a tener en el transcurso de todo este proceso legal ya la entrega de este bono probablemente en el segundo semestre del próximo año. Este es un logro que ha sido saludado con gran júbilo por parte de todos los trabajadores afiliados a la CONATUR o que trabajan con nosotros, porque ha sido una pelea larga y que ha permitido hoy día dar un paso importante en términos de este reconocimiento de esta situación donde fuimos despojados el año 2019. Esto no cierra para CONATUR el tema. Esta es una bonificación especial que lo logramos a través del trabajo con el Ministerio de Educación Superior, y vamos a seguir batallando en términos de los bonos del reajuste del sector público. Pero ya lo que hemos logrado hoy día ha sido un paso trascendental que nos permite, a lo mejor ya con todos estos mecanismos legales, tenerlo ya como ítem fijo en todas las discusiones presupuestarias de los años venideros. En esa etapa estamos y estamos hoy día contentos por este avance que ha significado un gran tiempo de CONATUR, y que también reivindica la espalda política de la coordinadora, que hemos sido capaces de negociar con gobiernos, con parlamentarios de todas las bancadas, con dirección del trabajo, hasta la dirección del trabajo llegamos en términos de esta vuelta larga. Así que eso es lo que hoy día ya estamos con el beneficio aprobado, y que estamos en los mecanismos de fórmula de distribución y procesos legales para la aplicación ya en términos prácticos del éxito alcanzado en esta negociación. Don Osvaldo, ya que estamos conversando sobre el trabajo que están haciendo actualmente en la CONATUR, me gustaría preguntarle si es que de repente algún sindicato de alguna universidad nos está escuchando, o quizás este mismo sindicato, ¿cómo hay que afiliarse a la CONATUR? ¿Cuál es el proceso? ¿Hay que enviar algún correo? ¿Si nos puede explicar?
CONATUCH es una instancia abierta de participación. Nosotros establecemos un espacio de convocatoria abierta. Por ejemplo, los últimos sindicatos que se han incorporado, como en la Universidad del Desarrollo, nos invitaron a reuniones. Nosotros fuimos, hablamos con su base, le explicamos el objetivo de la CONATUCH, tenemos una presentación al respecto. Y los primeros pasos son, si en la definición incorporarse una carta, ¿no es cierto?, a la Secretaría de la CONATUCH, y esto se traduce en una definición del Consejo Nacional en la discusión de su aprobación. Lógicamente que para eso tiene que tener la aprobación de todos los dirigentes nacionales participantes, pero volvemos a insistir con una instancia abierta que ojalá tengamos, porque para eso nacimos, para ser un instrumento de unidad nacional de todo tipo de trabajadores de la educación superior, independiente de su naturaleza jurídica o su condición distinta en términos contractuales. Muchas gracias, don Osvaldo. Profesor Sándor, le ofrezco las últimas palabras antes de finalizar este programa. Primero que nada, creo que esta iniciativa y este programa de radio incluso salió de muchos comentarios que teníamos nosotros aquí en el sindicato de ver, ¿no es cierto?, con angustia desde el punto de vista de la academia, cómo cada día más y más universidades estaban entrando a este panorama de crisis y preocupados, muy preocupados del futuro y del avenir de los estudiantes. Creo que este es un buen momento para que todos los sindicatos y todas las asociaciones de trabajadores y trabajadoras de las universidades estén con una voz a nivel nacional. Y creo que la CONATUCH ha hecho bastante sobre esto. A mí personalmente me gustaría que el sindicato docente pasara a ser parte de la CONATUCH. Creo que, como dice, la unidad hace la fuerza, y en este caso la visión que nos mostró Osvaldo de discutir problemas más allá de la parte financiera y de sueldo y salario y beneficio, tener un espacio nacional de diálogo sobre cosas tan fundamentales como hacia dónde va la institución a la cual estoy dando un tercio de mi vida, ¿no? ¿Cuál es la misión de la institución a la cual voy a pasar 20, 30 años trabajando de 8 a 5 y a veces los sábados y los domingos? Y cuando sale terreno, el día completo, 24/7. Y no tener una voz nacional, creo que no es eficiente ni tampoco inteligente. Muchas gracias, profesor. Don Osvaldo, le ofrezco los últimos minutos para sus últimas palabras. Quizás que le quisiera decir a los trabajadores, trabajadoras de las universidades de Chile. Bueno, reiterar los agradecimientos por la invitación. Lo que le puedo decir es repetir lo que es el objetivo nuestro y que decía Sándor en algún momento: la unidad por sobre todas las cosas. La unidad y la organización nos va a permitir, y lo decíamos en algunos de los... Ayer tuvimos un encuentro aquí en la Católica del Paraíso con un grupo de trabajadores que nos apoyaron en la negociación colectiva, y le decía que el trabajo sindical tiene que tener como lema lo siguiente: lo difícil hay que conseguirlo y lo imposible intentarlo. Y la mejor manera de poder establecer desde esa línea este trabajo es que la unidad de la organización, lo que no significa que discutamos al interior los matices y las formas, ¿no? Por eso, cuando nosotros hablamos de organizarlo como coordinadora, lo quisimos hacer porque esto nos da pie a nosotros para discutir orgánicas que normalmente en organizaciones grandes terminan debilitándolas, como son las peleas por los cargos, las cotizaciones. Exacto. Aquí el comité político lo elige el Consejo Nacional y lo renueva cada 6 meses, un año. La vocería es lo mismo. Por lo tanto, aquí no hay tampoco en esta instancia una definición de poder. Es simplemente ser un instrumento para que la unidad nacional nos permita avanzar. Hacerle ese llamado.
la CONATUC es una puerta abierta para todas y todos. La discusión al interior la damos como la dan las y los trabajadores, con vehemencia, a veces con pasión, pero siempre hemos tratado de buscar acuerdo, y creo que la figura que hemos ideado está siendo reconocida a nivel nacional. Se me olvidaba informar que el día miércoles también tuvimos una reunión en la mañana con el Ejecutivo de la Central Unitaria de Trabajadores. Y ellos mismos decían, son ustedes los que tienen que dar insumos en educación superior. Pues se formó una comisión asesora para el tema de educación superior, y resulta que lo único que hay de los trabajadores fuera del mundo académico en una instancia es la CUT para discutir productividad, pero no hay nadie que habla del modelo de educación superior de una perspectiva distinta. Exacto. Entonces, eso, el espacio para seguir avanzando en términos de esta pelea titánica, donde no solamente el eslogan de la CONATUC es tener una educación superior mejor, más inclusiva, más democrática, más participativa, con una visión de una universidad con sentido público, que no es un eslogan. Para ser público tiene una serie de condiciones, y al mismo tiempo construir con esto una sociedad más justa y fraterna. Y eso es todo, un mundo mejor en el país. Así que ese es el llamado, y agradecerle la oportunidad, Claudia y Sandor, de poder entregar nuestra visión como coordinadora nacional. Muchas gracias, don Osvaldo. Entonces agradecemos la participación de don Osvaldo León, vocero de la CONATUC y presidente del Sindicato Interempresa número 1 de la Pontificia Universidad Católica de Chile, y también la presencia del profesor Sándor Mulsow, director del Sindicato de Docentes de la UACH. Agradecemos su presencia de ambos, y invitamos a los auditores y auditoras a seguirnos en redes sociales como Sindoc UACH, y nos estamos viendo el próximo viernes en una nueva edición de Voces Académicas, un programa del Sindicato de Docentes de la Universidad Austral de Chile. Muchas gracias y nos estamos viendo. Chao, chao. Muchas gracias. Muchas gracias por su atención. Voces Académicas, un programa del Sindicato de Docentes de la Universidad Austral de Chile.